Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. Así está bien. Es más, en estos momentos, en esta tarde que tú vienes a recibir palabra, debes de venir con ganas, porque a veces venimos sin ganas, a veces venimos que parece que venimos de noche. A veces, ¿sabes qué es lo que nos pasa a muchos? Que creemos que ya somos un producto terminado. ¿Habías escuchado antes esa frase? Sí. Que ya creemos que no nos hace falta nada, que todo lo podemos y lo sabemos, que nadie nos va a venir a enseñar nada. Y pasa en cualquier aspecto de la vida. Hace un rato platicaba yo allá afuera con una hermanita. Yo trabajaba en ventas y recuerdo bien que cuando llegué a la ciudad de Puebla en ventas, era yo muy bueno y empecé desde abajo. Era yo el más joven, no tiene mucho que pasó esto. Y siendo los más jóvenes, sin saber manejar, aprendí desde abajo y me fue muy bien, la verdad. Pero una mañana llegó una persona que contrataron para capacitar. Y yo desde que la vi dije, ¿a mí esta qué me va a enseñar? ¿Qué me va a venir a enseñar a mí si yo hice este departamento? Si yo por mí funciona. Y lo primero que dijo esa persona es, aquí todo se está haciendo mal. Y yo cuando escuché eso, la misma cara que ustedes ponen ahorita así de ¿quién me va a enseñar? Pero es real. Tiene uno que aprender a reconocer cuando a uno le hace falta que le enseñen algo. Amén. Amén. Y también pasa en la parte personal. A ver, alce su mano. ¿Quién ya tuvo escuchen bien la pregunta, ¿quién ya tuvo un encuentro real y verdadero con Jesús? Somos poquitos, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque en la manera personal, cuando te dicen, ¿y ya conociste a Jesús?, tú todavía dudas, todavía dices como que no. Todos tenemos un encuentro, a veces se da muy bonito, se da en una comunidad, se da en un retiro de la iglesia, se puede dar en muchos lugares. ¿Sabes? Déjame contarte un poquito acerca de mí. ¿Sabes dónde fue mi encuentro? Yo hubiera querido que hubiera sido en un lugar como estos, así de bonito, y con un predicador así como yo. Pero no fue así. Como tú sabes, mi pasado, yo vengo de AA. No me da vergüenza decirlo, ni tampoco me da mucho orgullo que digamos, ¿verdad? Pero de ahí nací. Y yo llegué bien joven igual. Y empecé desde abajo, barriendo, limpiando. Ahí en el anexo fui cuarto, tercero, segundo, hasta ser encargado de anexo. Imagínate a quién le encargaron esas vidas. Ahí veía yo cómo Dios actuaba, cómo Dios hacía milagros. Ahí empecé a conocer a Dios en los ojos de un alcohólico, en la desesperación de un adicto. Y me quedé. Aprendí mucho, aprendí literatura, aprendí a escuchar. ¿Es fácil escuchar? No. Más la gente nos desespera, ¿va? Porque no entienden. Ahora imagínense un alcohólico. Pues yo aprendí y me gustó. Y servía. Yo después de mi anexo salí y estaba yo joven. Imagínense, en aquel tiempo, te estoy hablando de hace más de 20 años, en aquel tiempo no se quedaban los jóvenes. Había puro viejito de esos, como los que estaban ahorita acá en la esquina. ¡Ay, de esos teporochitos! Y se empezaron a quedar los jóvenes y les causaba rareza porque decían, bueno, ¿y estos quién los trae? ¿Quién los liderea? Y ahí salía yo. Me llenaba de orgullo. Yo decía, yo los traigo. ¿A mí qué me van a enseñar? Yo ya llevo tiempo, porque ya llevaba yo tiempo. Fui presidente, tesorero, secretario de esos grupos. Es más, me llevaron hasta la tele para compartir el mensaje. Imagínense, me llevan a la tele, me maquillan, me ponen micrófono, yo bien emocionado. Yo dije, voy a salir en la tele, hasta le avisé a mi familia, prendan la tele para que me vean todos.
Ya me imagino que ahí estaban en la sala esperando que saliera yo, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, cuando te tomaba la cámara y éramos Alcohólicos Anónimos, mi imagen la borraban. ¿Por qué? Porque respetaban el anonimato. Hoy en día es distinto. Pero recuerdo bien una noche que un padrino se me acercó y me dijo: oye, Lalo, ¿cómo estás? Cuando te preguntan cómo estás, tu respuesta inmediata es: bien. Bien. Hasta sonríes, ¿verdad? No, yo estoy bien. Y yo igual. Pero te digo algo, después de un tiempo de haber caminado, de haber estado ahí, de haber servido, yo sentía un vacío en mi corazón. Algo no me llenaba. Yo ya había compartido, ya había yo hecho y deshecho, subido, bajado, ir a otros estados a compartir, pero algo no me acababa de llenar en mi corazón. Algo me hacía falta. No sé si tú te identifiques con eso, que a veces en la vida hay algo que te hace falta. Tienes tu familia, tienes tu trabajo, tienes salud, pero hay algo que hace falta. Como que algo falta en el rompecabezas de tu corazón. Y ese padrino me dijo: mira, te voy a presentar a alguien que te va a ayudar con eso. Y yo dije: pues me va a presentar un licenciado, me va a presentar un doctor, alguien exitoso, alguien que me pueda ayudar. Y me dijo: vámonos. Me subí a su carro, somos de Córdoba y ubican la iglesia de aquí adelante de San José. Me dijo: bájate. Y yo soy obediente, siempre he sido obediente. Y me bajé y se ubican el Santísimo que está ahí, el de 24 horas. Me abrió la puerta y me dijo: mira, te lo presento. A él pregúntale lo que quieras. Y me quebré por completo. Me arrodillé. No hilé ni 2 palabras. ¿Dónde quedaba aquel que hablaba y que decía cómo? No. Cuando estás ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, te das cuenta que eres tan diminuto. Y cuánta falta me hacía. Mira, no dije nada. Simplemente lloré. Y me di cuenta que era Él lo que me hacía falta en la vida. Dios. Porque mi vida era noche, mi vida eran dudas, mi vida era sentirme estancado, mi vida era sentirme mal. A pesar de estar rodeado de mucha gente, pero no me sentía bien. Pero cuando tienes un encuentro con Él, tu vida cambia. Y yo podía haber hablado mucho de Jesús. Es más, yo hablaba de Jesús, pero no es lo mismo hablar de Él que conocerlo. Y no es lo mismo que seguirlo. Hay una parte en la Biblia que me gusta mucho y es de la que hoy vamos a hablar. Vamos a hablar de un personaje que tal vez te vas a identificar con él. Se llama Nicodemo. ¿Cómo se llama? Nicodemo. Tú dirás: ¿y ese quién es? Nicodemo no era cualquiera, Era un maestro, era una persona, mira, bien inteligente, sabia, reconocida. Todo el mundo la veía y decía: ahí viene Nicodemo. Era muy conocido. Pero él tuvo un encuentro muy peculiar con Jesús. Nicodemo sabía de todo, pero cuando vio a Jesús se dio cuenta que le hacía falta algo. Voltea a ver a la que tienes a un lado y dile: igualita, a ti también te hace falta algo. Y no nada más dinero, dile. Vamos a trabajar con el Evangelio de San Juan 3, del 1 al 21. Y precisamente fue del encuentro con Nicodemo. Fue de noche a ver a Jesús, empieza diciendo la palabra. Fue de noche. Tú dirás: bueno, de noche es un día, es parte del día, es en la noche. Ojo aquí, de noche se puede significar muchas cosas.
Puede ser tu pecado, tu duda, tu vida religiosa sin sentido, el que no hayas encontrado respuestas, el que te sientas vacía. Eso se puede significar el de noche. Nicodemo era un hombre importante. Él había decidido que se diera ese encuentro en la noche. ¿Para qué? Para que no lo vieran. ¿Y cómo llegó con Jesús? ¿Sabes cómo llegó? Con dudas. A veces muchos estamos sentados acá con más dudas que respuestas. A veces llegamos acá pensando, ¿y Dios me podrá ayudar? O muchos llegan acá por una invitación, ¿a poco no? Oye, manita, te veo reamolada. Déjame, te invito. Allá dan unas pláticas más o menos, pero te van a ayudar. Y tú todavía hasta te enojas. Te veo amolada, tú. Pero cuando te hablan de Dios, te quedan dudas. Porque si se dan cuenta, la duda puede llegar a descontrolar tu vida. ¿Tú conoces a gente que tiene dudas? Es más, te voy a poner un ejemplo fácil y rápido. Hay personas que cierran la puerta, van en la esquina y se regresan a ver si cerraron bien. O cierran el coche y ya van caminando y sí cerré. Y todavía le preguntan a su mujer, oye, ¿cerré bien? Y tu mujer como ni caso te hace. Te dice, ese es tu problema. Pero la duda puede desestabilizar. ¿Por qué? La duda es o estar en dos mentes, pero me gusta más la parte, dice, cuando tu corazón está dividido entre creerle a Dios o creerle al mundo. La duda, cuando tú entras a las cosas de Dios, hay muchas dudas. Hay gente que he escuchado que dice, oye, pero ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay enfermedades? Si es un Dios amoroso. ¿A poco no? O también hay quien dice, es que yo oro y mira cómo le pido a Dios y parece que Dios no me escucha. O hay otros que dicen, es que yo le pedí un trabajo a Dios, pero Dios sí me dio un trabajo, pero yo lo quería de gerente y me la dio de chalán. Cuando muchos no cumplen con las expectativas de tu oración, no cumple con las expectativas según tú. Y se va creando la duda. Pero ¿sabes cuál es la peor duda que la gran mayoría tenemos? Dudamos si Dios nos puede perdonar. ¿Cuántas veces no he escuchado? Es que he sido mala. Es que mi pasado. Y creemos que todo lo mal que hemos hecho es muy grande, más grande que el amor de Dios. Y no es así. Voltea a ver a la que tienes a un lado y dile, aunque seas tan mala, Dios te va a perdonar. Pero fíjate bien, porque, y hay gente que, ojo, porque esa duda la tienen, y hay gente que dice, es que yo fui bien mala, y le empieza a ir mal a esa persona y dice, me lo merezco. Esa culpabilidad abrumadora en la vida y dice, no, está bien, es que fui mala, por eso me está yendo mal. Y tú te le quedas viendo así de, no. ¿Sabes cuál es con la que batallamos casi todos? Él ya nos perdonó, dio la vida por nosotros, derramó su sangre, ¿sí o no? Por amor y por el perdón de ¿quiénes? De todos. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué no te has perdonado tú? Con ese silencio me han dicho todo. ¿Por qué te sigues abrumando? Somos nuestros peores jueces, ¿a poco no? Sí. Tú dices, no, es que tú eres malo, te lo mereces, qué bueno que te está yendo así. Tú solito, tú sin necesidad de que otro te lo diga. Imagínate, Nicodemo llegó así con dudas. Nicodemo era maestro, sabía mucho, conocía la palabra, pero aún con todo eso tenía dudas. La duda lo estaba matando. Aquí el problema no es tener una duda, el problema es que te quedes con ella. A Dios no rechaza al que llega con preguntas, Él recibe
sinceramente, al que lo busca sinceramente. Cuando tú te acercas a Dios y llegas con honestidad y llegas con sinceridad, Él te recibe. Imagínate, todos tenemos dudas. Lo único que no te debe de caber duda es que Dios te puede perdonar. ¿Sabes cuándo hay esperanza? Cuando tú regresas a Él. Ahí está la esperanza. Muchos buscamos ayuda, pero muchos se quedan en el de estoy mal, sí necesito, pero no la buscas. Cuando tú reconoces que tienes una duda, reconoces que necesitas ayuda, pero lo buscas a Él, ahí estás empezando a actuar. Ahí estás empezando a caminar. Ahí no te estás quedando con las manos cruzadas. Lo estás buscando a Dios. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Qué pasó después? Mira, me encanta porque en ese encuentro pasaron muchas cosas. Pero hay algo que yo quiero rescatar de esa pequeña charla que tuvieron Jesús y Nicodemo. Lo primero, la religiosidad no reemplaza la conversión. Nicodemo era religioso y Jesús, ¿qué le dijo? Es necesario nacer de nuevo. ¿Le pidió que hiciera más obras? ¿Le pidió que estudiara más? ¿Qué le pidió? Nacer de nuevo. Imagínate, Nicodemo se estaba topando y no entendía lo que estaba escuchando, tanto que le dijo, oye Jesús, ¿nacer de nuevo alguien tan grande como yo? ¿Cómo? ¿Tengo que de nuevo entrar al seno de mi madre y volver a nacer? Jesús le respondió, todo aquel que nace del agua y del espíritu entra al reino de Dios. Lo que nace de carne es carne y lo que nace de espíritu es espíritu. Te la voy a poner fácil porque te me quedaste viendo así de, ajá. Nacer de carne es cuando nacemos naturalmente, nos da un cuerpo físico, pero eso no por sí solo nos acerca a Dios. ¿Qué nos acerca a Dios? El Espíritu Santo. Dice nacer del agua y del espíritu. El agua, ¿dónde la obtenemos? En el bautismo. Y el espíritu, ahí está la clave. Porque es cuando tú tienes el encuentro. Hoy, si yo te preguntara, ¿tú quieres nacer de nuevo? ¿Tú qué dirías? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Tú quieres nacer de nuevo? Primero tienes que encontrar qué es lo que te hace falta, o en qué estás mal, o en qué estás fallando, o qué es lo que necesitas. Ahorita tú estás en tu mente, pues necesito dinero, necesito un carro nuevo, no. ¿Qué es lo que en verdad le hace falta? Fíjate, porque Jesús le estaba diciendo, tienes que nacer de nuevo. ¿Quién le estaba ofreciendo una nueva vida? Jesús. ¿Quién te está ofreciendo a ti hoy una nueva vida? Jesús. Tú tienes que decir, yo sí quiero nacer de nuevo. A veces hay momentos en nuestra vida donde ya estamos cansados, donde ya nos sentimos mal, agotados, donde la rutina diaria nos ha pegado, donde ya no queremos más, es más, ya no encontramos solución, donde decimos, ¿para dónde me muevo? Para donde me mueva hay problemas, para donde me mueva estamos igual, ya no le encuentro por dónde. Pero por eso hay que aprender a nacer de nuevo. Cuando tú escuchas eso, es Jesús dándote una oportunidad de vida. Y la tienes que tener. ¿Cuántas veces no hemos escuchado gente que dice, yo ya me cansé de la vida que llevo? Pero no haces ni un cambio. Si tú sigues haciendo lo mismo, vas a obtener los mismos resultados. Él te está ofreciendo una nueva vida, pero te está diciendo que hagas algo distinto. ¿Qué tienes que hacer de entrada? Hay que dejar morir al viejo yo. Jesús habla de una nueva vida. No se puede seguir con orgullo, con resentimiento, con pecado, con malas costumbres y esperar una nueva vida. ¿A poco no?
Hay gente que quiere cambiar y en verdad lo intenta, Hay gente que dice, yo ya voy a cambiar, y empieza. Yo como he visto gente que viene a las asambleas y dice, yo ya quiero ser distinta, y le echa ganas un mes. Ya después del mes la vuelves a ver. Ya va, cuando empieza a sentirse un poco mejor, la vuelves a ver. ¿Qué necesita de ti morir en ti para que Jesús pueda vivir plenamente? ¿Orgullo? ¿Soberbia? ¿Vanidad? O vámonos más a fondo: dolor, sufrimiento, rencor. ¿Qué necesita que te deshagas para que Él pueda entrar en tu corazón? ¿O todo está bien? ¿O todo está normalito? Tiene que haber un cambio en ti. No puedes quedar igual, no puedes seguir así. Tú tienes que cambiar. Mira, a veces nosotros nos cuesta. ¿Por qué? Porque nos aferramos al pasado, nos aferramos al dolor, y porque tenemos la duda que si Dios nos puede ayudar, cuando en verdad Dios está en espera que tú dejes. ¿Sabes con algo que tenemos que batallar? La gran mayoría, contra las apariencias. Aquí somos unos. Es más, aquí todos somos buena onda, nos saludamos, nos sonreímos, me caes re bien, hasta besito nos damos. Pero ¿qué tal cuando llegamos a la casa? Eres la que pelea, la que reclama, la que está ahí diciendo, la que no está en paz. Y por eso la gente, y es más, por eso la familia lo primero que nos dice es: ¿de qué te sirve tanta iglesia? Si tú no, si se las han dicho, ¿no? Pero ¿por qué? La conversión real y verdadera es cuando dejas de vivir de apariencias y dejas que Él transforme tu corazón. Y eso es algo que lleva tiempo, y eso es algo que tienes que hacer con amor. ¿Por qué? Porque Él necesita moldearte. Él necesita ir moldeando poco a poco. Imagínate, ¿cuánto tiempo viviste alejada de Él? ¿Mucho o poco? ¿Cuánto tiempo necesitas trabajar todo eso? Hay cosas que traemos tan arraigadas, hay cosas, es más, hay pecados con los que batallamos a diario y siempre perdemos, pero nos aferramos a seguir peleando, cuando en verdad Él te dice: ven, entrégame, dámelo a mí, yo necesito que tú cambies. A mí no me gusta que estés así, necesitas un cambio en tu vida. La gran mayoría lo necesitamos y ni cuenta nos damos. Todos pensamos que estamos bien, porque todos los días hacemos casi lo mismo, ¿a poco no? Se paran, medio se persinan, los que trabajan van a trabajar, comen, regresan a sus casas y se duermen. Así son sus días. Cuando en verdad tienes que aprender algo distinto. Tú, cuando tienes un encuentro con Jesús, tu vida debe de cambiar. Te voy a poner 2 ejemplos. En Navidad todo es amor, todo es cariño. Es más, parece competencia, ¿verdad? A ver quién tiene la casa más iluminada o el arbolito más bonito. Y parece que es un checklist: ya arreglé la casa, ya puse el arbolito, ya fui a misa. Pero ¿en verdad nació Jesús en tu corazón? Llegas a cenar y lo primero que haces es pelear con la familia. Llegas a cenar y lo primero que haces es estar discutiendo. ¿Ahí está Jesús? No. Y aún estando en las cosas de Dios, cuando uno está en las cosas de Dios, empiezas a servir. Y cuando empiezas a servir, hay algo bien interesante. La gran mayoría piensa que cuando empiezas a servir te van a poner una alfombra roja acá en el grupo, o te van a poner ahí un anuncio con tu nombre: gracias, eres el servidor del mes, y te van a reconocer todos. Y no, el servicio es y si es para Él, lo tienes que hacer ¿cómo? Con amor, con pasión, con alegría, con todo. A veces le dices: te toca servicio, y no hay otro.
¿Y por qué no mandan a ella? Mira, está sin hacer nada. O a veces le dices, oye, te toca orar. No sé. Es que, ¿qué digo? Por eso, cuando te toca servir, tienes que aprender a estudiar, a leer, a ver de qué va a tratar y pedirle mucho en oración a Dios que te ayude a hacer tu servicio, para que la gente te vea a ti y cuando te vea servir diga, mira lo que hace Dios, cómo logró que esa persona hiciera algo. Para eso es. A veces no sabemos ni nos damos cuenta, pero tenemos que aprender a qué dejar el viejo yo. Cuando tú llegas con Jesús, es algo precioso. A Él no le podemos mentir, ¿verdad? Él te conoce a la perfección. A Él no basta con que con una sonrisa y le digas, estoy bien. Él sabe tu dolor, Él sabe tu sufrimiento, pero Él quiere que tú se lo reconozcas. Pero hay gente tan soberbia que todavía la ves en el Santísimo, la ves en misa y ¿cómo está? Parece que está enojada, ¿va? Parece que está peleando. Cuando en realidad está con el que la puede sanar y parece que está diciéndole, y cuidadito y me sanas porque así me gusta estar. Así me gusta ser, enojona, soberbia, orgullosa. Pero no. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque cuando tú llegas con dudas a Jesús, cuando tú quieres, Él te pide nacer de nuevo porque te está ofreciendo una nueva vida. De entrada te pide que muera tu viejo yo. Di conmigo, debo morir. Debo morir. ¿Y si lo dijeron con fe o no? Como que les duele dejar esa parte de atrás, ¿verdad? Son de los que todavía voltean a ver el pasado y dicen, pues allá estaba yo mejor. Allá me la pasaba yo re bien. Por eso cuando conoces a Jesús, Él te ilumina, Él te cambia. Hace un rato platicaba yo también con otra hermanita y dice, es que la palabra me confronta, es real, te confronta, te va a hacer sentir, te va a hacer pensar, te va a hacer que tú te actives. Por eso es distinto cuando ves a una persona que dices, ese sí tiene a Jesús, porque su actuar, su caminar, su confianza y todo es diferente. Por eso, cuando tú ya dejaste tu viejo yo, tú ya no. Si antes eras miedoso, ahora no. Si antes eras chillona, ahora sí, pero con sentido. Si antes te daba pena, ahora no. Porque Él no quiere con pena, Él quiere que tú llegues, que hables, que le digas a la gente que hay un Dios que todo lo puede, que te puede ayudar a ti, a quien sea que lo necesite. De eso se trata. Y por eso es necesario que tú lo hagas. Nicodemo estaba experimentando algo que él no conocía antes, que él no entendía, pero él sabía que le hacía falta. Y cuando le dicen tienes que nacer de nuevo, no podía caber en su cabeza, no sabía cómo explicar eso. Es como si yo ahorita te dijera, Él te está dando una nueva vida, tómala. La tenemos que tomar. Él quiere que seamos diferentes, claro. Todos llegamos con dudas a Jesús, sí. Todos llegamos con miedo, sí. Pero llegamos, que es lo importante. Tenemos que llegar, tenemos que estar aquí. Hoy tú vienes con tus dudas, con tus miedos, con todo lo que traes, a ponerlo a sus pies. Porque ya no quieres tú ese dolor. Porque cuando en verdad reconoces que ya no puedes con ese dolor, es cuando lo entregas. Es cuando dices, ya no puedo más, necesito de ti. Así le tienes que decir a Él en oración. Así le tienes que reconocer a Él que lo necesitas, que necesitabas conocerlo, que tú sin Él no puedes. Es más, como católicos estamos llamados a una vida sacramental. Estamos llamados a ser santos. ¿A ser qué? Santos. Mira, voltea a la que tienes a un lado. ¿A poco sí? Parece santo. Es más, desde que lo escuchas, ¿a poco crees? Dices, ¿cómo me veré yo ahí en un nicho?
Pero, ojo, la vida en santidad es un camino, es un proceso de que conoces a Dios, de que conoces su palabra y de que cada vez que tú tengas ese encuentro con Él, vas transformando tu vida. ¿Todos somos bautizados? Sí. ¿O se me escapó uno? ¿No? ¿Cuál otro es bautismo? ¿Cuál otro? Confirmación, unción de enfermos, orden sacerdotal, matrimonio. Desde cualquiera de esos, desde esa trinchera, si te toca hacer, es el encuentro que tú tienes con Él. Si te toca estar soltera en la vida, pues te tocó. Ahorita la que tienes ahí a un lado dice, no. ¿No? Si te toca en el matrimonio, ahí muchos dicen, es que yo en el matrimonio encontré el amor. Y sí, porque ahí es donde encuentras a Él. Por eso por medio del matrimonio lo honras a Él. Y así diferente. Es más, tenemos uno hermoso que es el de la reconciliación, que comúnmente le llamamos confesión, pero se llama reconciliación. Si entendemos la palabra reconciliar, imagínate, lo podemos hacer continuamente. Cada que te sientas con esa pesadez, con esa culpa, con ese infortunio, con esa tristeza, con esa desesperación, vas y te confiesas, descargas todo. Si hicieron un examen de conciencia antes, si no, ahí se van a llevar todo el día platicándole de su familia, de la vecina, de la comadre, y no van a hacer nada. Pero cuando haces ese examen de conciencia, mira, hasta sales más ligerita. A eso estamos llamados, a una vida en santidad. Y eso es lo que tienes que tú ver, visualizarte. Ese es tu objetivo. No lo tienes que ver muy lejano. A veces todos lo vemos así, no, eso es para los de la iglesia. No, ¿a mí para qué? Tienes que aprender algo. Cada que tú lo visitas a Él, lo ves a Él, platicas con Él, Él te va transformando. Imagínate si lo hicieras a diario. ¿Cómo te iría? ¿Bien o mal? Bien. Tú nada más te la llevas con medias persinadas. Cuando tienes que aprender de Él y sobre todo ¿de qué? De su palabra. Hoy tú llegas a oscuras como Nicodemo. Hoy tú no te preocupes, tal vez vienes con una sonrisa por fuera, pero con una oscuridad por dentro, pero eso es bueno. Eso es necesario, porque vas a salir por medio de la luz de su palabra. Su palabra dice, tengo planes de bien y no de mal. O sea que Él quiere lo mejor para ti. Tú estás sufriendo ahorita, ¿sabes por qué? Porque quieres. Porque te gusta. Y porque no, y te aferras a seguir cargando con ese dolor. Porque si Él te está diciendo que se lo entregues, se lo tienes que entregar. Y hay algo bien importante que le dijo a Nicodemo. ¿Sabes qué le dijo? Le dijo, porque Dios envió a su Hijo no para condenar el mundo, sino para salvarlo. ¿Para qué mandó a su Hijo? Dice la palabra de Dios, Dios mandó a su único Hijo para que el que crea en Él tenga vida eterna. Fíjate, Dios mandó un Salvador. El mundo ya estaba condenado, no necesitaba que alguien lo condenara. Lo que sí necesitábamos era ser salvados. ¿Sabes por qué mucha gente no se acerca a Jesús? Por el temor a ser rechazado, por el temor a ser exhibido, por el temor a que pensamos que Él no nos va a perdonar. No, Él lo va a hacer. Pero Él necesita que tú te acerques, Él necesita que tú le creas, que tú confíes en Él. Él necesita que tú abras ese corazón. Eso es lo que Él necesita de ti. Por eso es necesario cambiar esos malos hábitos, cambiar todo lo que
hacíamos antes, dejar de hacerlo, darle una oportunidad a Él en tu vida para que Él la pueda transformar, para que dejes tú de sufrir. ¿Quién de nosotros aún sigue sufriendo por cosas del pasado? No alcen su mano, porque si no ahí sí se va a llenar. Hace un rato no, pero ahorita sí. ¿Por qué nos aferramos a eso? A sufrir por el pasado. Y todavía decimos, fíjate, yo crecí con un concepto de Dios que antes, que decían las abuelitas, si te portas mal, Dios te va a castigar. ¿Sí o no? Y no es cierto. Dios no castiga. Eran los resultados de nuestras malas decisiones. Tienes que entender que Dios te ama y Él quiere que tú no estés igual. Él no te viene a condenar. ¿Sabes cuál es otra de las dudas que más nos mata? Y decimos, yo tengo que ser perfecto para que Él me pueda perdonar. ¿No? Su palabra dice, yo vengo por los enfermos, no por los sanos. ¿Y a poco el que está junto de ti está sanito? No, ¿verdad? Cumple con lo que pide Dios. Así es, Él viene por los necesitados, por los que nos sentimos mal, desafortunados, tristes, por aquellos que no encuentran una razón para seguir, por aquellos que ya no tienen fuerzas, por aquellos que son marginados, por aquellos que la gente se burla de ellos. Por esos viene Él. Y no viene a condenarte, no viene a decirte tú eres malo, tú sí, tú no. Él te viene a salvar. Y la muestra está en la cruz. Dio su vida, derramó su sangre por amor a todos nosotros. Él que quiere de ti, que tú salgas. Escucha bien lo que te estoy diciendo y ponle la mano al que tienes a un lado y se está durmiendo y sangolotéalo así y dile sal. Sal, pero de la oscuridad. Porque Jesús no termina su plática, ¿sabes cómo la termina? Diciéndole algo bien interesante. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. ¿Qué prefieren los hombres? A la luz. Porque la luz da claridad. En la luz puedes observar bien todo, ¿sí o no? Sí. En la luz no puedes esconder nada. Por eso dice ahí muy bien, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor a que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, porque se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas por Dios. Dios no termina diciendo quién pecó más, quién pecó menos. Él termina diciendo quién se quiere acercar a la luz. Hoy te lo está preguntando a ti. ¿Quieres salir de las tinieblas en las que estás? Sí, acércate a la luz. El cambio que Jesús te ofrece es una conversión. No basta con conocerlo, basta con seguirlo. No basta con saber que ahí está. Tienes que entregarle tu corazón, pero en fe, deshacerte de todo lo que tú traes. Tienes que decir, yo quiero salir a la luz. Que en la luz van a salir tus defectos, tus fracasos, tu pasado, y vas a estar expuesto. ¡Qué bueno! Pero no vas a estar sola. Él está contigo, y si Él te va a sacar ahí, es porque Él va a demostrar su poder, su amor en ti. Él lo que quiere es que tú cambies. La luz te va a dar guía. A veces vas por la vida como si cuando no tienes luz, a puras tentaderas hay en tu casa. Él es ese caminito de luz. Él es esa lucidez que te va a dar y que te hace falta. Él es lo que tú necesitas en tu vida. Y Él es lo que, muchas veces rechazamos. Y es que estar en las cosas de Dios, no, qué flojera. No, es que ¿cómo te puedes enamorar más de Jesús? Conociendo su palabra.
Ahí es donde te enamoras, donde conoces, donde te das cuenta que Él desde hace mucho tiempo estuvo a tu lado y siempre ha estado ahí. Nunca te ha abandonado, aunque tú piensas que porque a veces quisiéramos que bajara, ¿verdad? Y que nos dijera por dónde. Pero no, Él ha estado ahí, Él te ha escuchado. Cada oración que le has hecho, Él lo ha escuchado. Pero Él te está diciendo, ven, te está invitando a esta nueva vida. No te está diciendo que no va a haber problemas. No, sí va a haber. Problemas, mira, nunca se van a acabar. Eso sí tenemos seguros todos. Pero ¿qué es lo que tú tienes que aprender? A que cuando tú quieres nacer de nuevo y olvidarte de tu viejo yo, tienes que salir a la luz que Él te está dando. A muchos quisiéramos que ni nos vieran salir de aquí, o los domingos que ni nos vieran en misa. A veces estás en misa y estás volteando a ver quién te está viendo, a ver si te reconocen. No, tienes que aprender a que tú cuando estás con Él, mira, todo lo que hagas, ¿se van a dar cuenta? Así te equivoques o no te equivoques, hagas o deshagas, se dan cuenta. Pero eso no tiene nada de malo. Somos imperfectos y eso nos ayuda a una sola cosa, a entender que cada paso en la vida lo necesitamos a Él. Que donde quiera que vayamos, lo necesitamos a Él. Que en los momentos más oscuros de tu vida, lo necesitamos a Él. Nicodemo llegó de noche, pero una vez después de esa plática con Jesús, cambió su vida. Es más, lo defendió en el Sanedrín. Y después, cuando Jesús murió, Él ayudó a darle sepultura. Eso es una conversión verdadera. Tú necesitas vivirla, no nada más sentir bonito o escuchar una prédica o ir a misa por pasar lista. No, tú necesitas un cambio verdadero, donde me decía apenas un sacerdote, ¿sabes dónde se comprueba? Donde hay un cambio. Si antes tú te peleabas con esa persona, le tienes que tener paciencia. Si antes a esta persona no le hablabas, le tienes que hablar. Si antes a aquella persona no la has perdonado, ¿la tienes? Perdonar. Qué difícil es, ¿verdad? Porque qué fácil sería llevárnosla por encimita y creer que no nos hace falta nada ni que necesitamos de nada. No, de lo que sí necesitamos es de Jesús. Y Él te va a llevar. Y cuando estás con Él, tú te das cuenta que te quitan una venda de los ojos. Y te das cuenta de un montón de cosas. ¿A poco no? Cuando Jesús empieza a actuar en tu vida, te empieza a transformar, te empieza a purificar. Es más, fíjate qué bonito actúa Dios en tu vida. Te quita malas amistades, aunque tú las quieres. Porque esa que decía que era tu comadre, es la primerita que sale huyendo cuando te ven las cosas de Dios. Te quita malos trabajos, te quita malas compañías. Es más, a muchos nos lleva al desierto de la soledad. ¿Sabes para qué? Para darnos cuenta que solamente necesitamos de Él. Esos cambios en tu vida lo puedes hacer. Sí, que te va a costar, sí, pero empiézalo a hacer. No te quedes con las ganas, no te quedes con el de que sabes mucha palabra. Podrás saber mucha palabra, pero si no la llevas a cabo, no conoces a Jesús. Jesús lo hizo caminando, Jesús hablaba pero actuaba, Jesús decía y demostraba. Así lo tenemos que hacer nosotros. No es lo mismo que dices, amas a tu prójimo y llegas a tu casa y no le hablas a tu esposa. No es lo mismo. Tienes que demostrarlo. Y lo primero que tienes que hacer es que se muera el viejo yo. Que ya no se aferre a ese pasado. La nueva vida que Jesús te está ofreciendo no se compara. Lo que Él te ofrece, créemelo, que es distinto, que es diferente, que es lo que tú necesitas. El conocer a Jesús te cambia la vida, sí, pero no te debes de quedar ahí nada más, debes de caminar con Él. No es lo mismo decir, sí, las cosas de Dios son muy bonitas,
pero desde lejos no. Él quiere que camines con Él. Él quiere que actúes, que ayudes, que hables, que compartas su palabra. Amén. Nicodemo, una noche. Hoy puede ser esa noche la tuya, que cambie tu vida, tu perspectiva, el cómo tú quieres ser. ¿Tú quieres ser diferente? Sí. ¿Todos tenemos cosas que componer? Sí. ¿Todos tenemos defectos que tenemos que ir puliendo? Sí. Bueno, lo tenemos que hacer con Jesús. Pero indispensable primero reconocerle a Él que lo necesitamos. Porque eso fue lo que hizo la diferencia en la vida de Nicodemo, en mi vida, y la va a hacer en la de ustedes. Amén.